en una actitud de que esa es la actitud de la ciudadanía. Defender los derechos y expandirlos. Todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero para eso hay que conocerlos y de vuelta. Hay derechos que ya conocemos, que están universalizados, y otros que están en proceso de ser reconocidos. Y eso es muy interesante, porque muchos de los derechos que hoy defendemos como derechos no lo eran en otra época. Y entonces yo digo, muchos de los que van a ser reconocidos hoy no lo son. Y quienes pelean por los nuevos derechos siempre son minorías hasta que se transforman eso en derecho. Si no, pregúntenle al movimiento feminista, por decir algo. Hoy día es otra cosa, pero vayan un poco para atrás, los que son un poco más grandes como yo, y se van a dar cuenta cómo cambiaron algunas cosas. Bueno, ¿nos metemos en esto? Mirando la cuestión educativa, que siempre va cambiando, como todo lo que les dije, entiendo, esta es una opinión mía, comparto con otros, pero me hago cargo de esto, que hay 5 grandes problemáticas principales. Hay montones de problemáticas, pero 5 grandes que ahora van a entender de qué estoy hablando, de qué dimensiones. Primer problema que tenemos en Argentina, el tema de la educación inicial. Hay como una conciencia que tiene que haber chicos, o sea, que el derecho de los chicos tiene que ser desde los 3 años, pero no tenemos aulas, no tenemos jardines, no tenemos espacios. Entonces es un derecho que no se puede concretar así. Y solo queda el sector privado haciéndose cargo de eso para los que tienen plata para pagar. Entonces este es un tema, no es el tema de hoy, pero se los pongo para que se vea. El segundo es todo el tema de financiamiento educativo, parecido a lo que decía Nicolás hace un rato allá, que tiene que ver cómo se garantizan los recursos para que las cosas se puedan hacer. Tenemos un problema, teníamos una ley de financiamiento educativo que se fijaba un plazo de tiempo que se cumplió. Entonces, ahora hay que generar una nueva ley, pero no logramos las mayorías necesarias y el consenso necesario. Entonces tenemos eso trabado. Con lo cual, la consecuencia de eso es que habíamos llegado a invertir el 6% del PBI y ahora estamos yendo para atrás. Y además, el PBI nuestro ni les cuento cómo está. Entonces, bueno. Tercero, tema de formación docente. Tenemos que revisar muy profundamente lo que es la formación inicial de los docentes y la formación situada y en servicio. Porque un docente no es que se formó el día que le dieron el título y se acabó. Entonces, eso hay que revisarlo todo. En nuestro caso, la verdad que necesitamos un cambio muy grande para acompañar los procesos que se quieren hacer, porque la gente no puede terminar, o sea, estudiar como que no pasa nada fuera de lo que... Yo, por ejemplo, no sé cómo es el caso aquí, pero estaría bueno que los jóvenes docentes que se están formando empiecen ya a escuchar del tema de trayectorias educativas en la formación. Y no que cuando llegan a un colegio ahí el director le tiene que explicar de qué se trata todo esto. Bueno, pero ese es un problema para nosotros. Ahora estoy hablando de Argentina. La cuarta cosa es el tema de la educación superior, que es para nosotros muy fuerte porque tenemos una educación superior, universitaria sobre todo, muy desvinculada de las necesidades reales del pueblo, de la gente. Y eso lleva a que muchas veces termine respondiendo a intereses, por ejemplo, de las industrias. Una cosa es que la universidad se vincule con la producción y el desarrollo del país y otra con los intereses de las empresas. No es lo mismo. Y a algunos les parece que es lo mismo, y no es lo mismo. Y el último es el tema de la educación secundaria. No el último en orden, sino el último en esto que yo les estoy contando. Entonces, en el caso mío y en el caso de otros compañeros, mirando eso es que hace unos años tomamos como una decisión de trabajar en la transformación de la escuela secundaria porque era una de las cosas que nos parecía que podíamos hacer. Y yo creo que es muy importante saber para qué uno quiere vivir, aunque parezca una cosa media rara en el marco de una conferencia como esta. Pero uno tiene que decidir en qué causa pone su vida.
¿no? Y elegir algo que para uno valga la pena, ese esfuerzo, ese trabajo, ese todos los días, esa lucha. Bueno, cada uno elige, espero, alguna. A partir de ahí, por lo menos en mi caso y con otros, dijimos, vamos a trabajar por esta cuestión. Entonces empezamos con esto de transformar la secundaria. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Primero lo planteamos, fíjense, como una causa, no como una política pública. Y ahí hay una diferencia en un sentido, pero nosotros empezamos a hablar de que tenía que ser una causa de la sociedad para que después se transformara en una política pública. Porque si no, si la sociedad no lo toma como una causa propia, entonces era difícil después sostener una política. Yo cuando vos, Nicolás, hablabas, digo, ¿por qué tenemos pocos adscriptos con tantos chicos? Y porque más allá de lo que uno en el centro piensa, la sociedad le parece que ya es mucho hasta 3 para no sé cuántos. Desde la gente común, digo, uy, todo esto y siempre quieren más. ¿Vieron esa cosa que dice la gente? Pues no están ahí, no entienden eso. Pero si estuvieran en el aula, estuvieran viendo esto y esto fuera una causa y todo esto, no se discutiría tanto. Porque en otros temas no se discute tanto. No sé si alguien tiene idea cuántos utileros tiene la selección uruguaya de fútbol. Y si el director técnico dice necesito un utilero más, casi seguro que se lo ponen. Y a nadie discute eso, porque le parece que la selección tiene que ganar. Y bueno, si necesita un utilero, pónganlo, por favor. No va a ser que por el utilero que falte no ganemos, ¿o no? Entonces, esa cosa, perdonen la caricatura, pero para que se entienda. Si el tema de que todos los chicos estén en la escuela, aprendan y se reciban, tuvieran el mismo peso, tendríamos más, y estuviera claro que con más adscriptos resolviéramos mejor este problema, no habría tanto problema de eso. Pero todavía no está tomado como causa. Bueno, para nosotros entonces le pusimos esta idea de que tiene que ser una causa. Pero no que tiene que ser una causa, que era una causa. Entonces empezamos a pensar en grandes causas que tienen las sociedades. Por ejemplo, en Uruguay, ¿cuáles pueden ser causas que tienen las sociedades? Esta sociedad uruguaya, causa. No quiere decir que todo el Uruguay coincida, ¿eh? Estoy hablando de causas que un grupo grande de gente sostiene, que a veces puede ser un grupo minoritario, pero que es una causa. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, la búsqueda de los desaparecidos, me dicen acá. La cuestión, no, está bien. La cuestión de la seguridad. ¿Eh? Bueno, como la cuestión de decir tenemos que vivir una sociedad más segura, digámoslo de esa forma, como causa. Después habrá gente que coincide, no importa ahora eso. Estamos viendo qué otras causas hay. El tema agroecológico. Por ejemplo, tenemos que consumir alimentos más sanos. Hay mucha gente, ¿no? En sus extremos ya hay algunos compañeros y compañeras que defienden los derechos de los animales y que no podemos avasallar como causa. A algunos les parece, qué exagerado. Bueno, otros piensan que no es exagerado. El tema, por ejemplo, para algunos, el cambio del prototipo del cuerpo físico, de la imagen, cambiar eso, para algunos, es una causa, está bien. ¿Qué otra cosa? La salud pública, por ejemplo, como causa, sostenimiento de la salud pública. Los derechos de las mujeres es una causa. El tema de la lucha contra el femicidio, el ni una menos, ¿no? Es otra causa. ¿Eh? La lucha contra el patriarcado es una causa. Fíjense cómo vamos saliendo y lo económico, a ver, por ejemplo, transformarlo en causa para que se entienda. ¿Qué querés decir con eso? Sí, pero pensarlo como causa social, sacarlo de la escuela ahora. Estoy pensando en causa social, en causa que la sociedad uruguaya tiene. A ver, ¿qué? El tema de vivienda, por ejemplo. Habrá gente peleando por la vivienda.
por el derecho al acceso a una vivienda digna. Por ejemplo, el respeto a los migrantes, por ejemplo, también. La conectividad, ese tipo, sí, está bien. Descentralización, el acceso a Internet. O sea, hay causas en las sociedades, a veces son muy masivas, porque la lucha por los derechos de las mujeres es una lucha que abarca a casi todas las mujeres, no todas, porque no todas participan de eso, y a muchos varones también. O sea que es una causa fuerte en la sociedad. Los derechos humanos, bueno, de Argentina yo les diría, ¿no? El tema de memoria, verdad y justicia para nosotros es una causa importante. El tema del cuidado de los recursos naturales, del agua, es una causa importante. La lucha contra las empresas extractivistas es otra causa. Son todas causas que hoy la sociedad tiene. Algunos están de acuerdo, otros no, pero eso es otra cosa. Entonces nosotros queremos pensar que la transformación de la secundaria sea una causa. Que haya un montón de gente en la sociedad que diga hay que transformar la escuela secundaria, la tenemos que cambiar. Ahí le puse, para cuando tengan el coso, la página web en la que fuimos trabajando todas estas cosas y tienen un montón de información. Se lo puse ahí porque tenía que ponerse en algún lado. Cuando reciban ya que estábamos hablando de eso, lo van a tener ahí. Hay mucha cosa ahí. ¿Cómo? Bueno, está diciendo que la van a subir al aula, pero no sé si los de UDIE todos van a tener acceso, pero bueno, el asunto es que les llegue a todos y todas. Sigamos. Entonces, cuando nosotros empezamos, nos encontramos también con un problema, porque empezamos a trabajar esto en el último año del gobierno anterior. Claro, cuando gana el gobierno de Cambiemos, hablar del cambio de la secundaria era un lío. Porque no nos interesaba quedar pegados a un nombre partidario, porque la verdad que no era esa la idea. Y además queríamos que fuera una causa de toda la sociedad. Si nos pegábamos con cualquiera, íbamos a quedar muy limitados. Y no era la intención nuestra. Queríamos que gente de todos los partidos, todas las ideas, todas las cosas se pudieran unir en esta consigna, en esta causa. Pero fue un problema al principio. Además de otro montón de problemas que tuvimos con esto. Pero bueno, hablando de eso nomás, de lo que implicaba justo hablar de transformación en un gobierno que venía con uno de sus lemas principales, era el cambio. Entonces fue un problema. Pero bueno, ahora que estamos terminando, mi análisis es que hemos podido solucionarlo, pero les aseguro que fue difícil eso. En esta lógica de causa, entendimos el mundo de la secundaria de esta forma, miren. Por un lado está la comunidad educativa de la escuela. ¿Quiénes son los que están en la escuela? ¿Quiénes son? Los estudiantes, los docentes, ¿qué más? Las familias, los funcionarios, o sea, el mundo que se mueve generalmente alrededor de la escuela, a veces con un poco más de participación de afuera, porque puede haber una organización en la comunidad que está participando, dando talleres o cosas así, pero ese es más o menos el mundo que está dentro de la escuela. Pero además de eso, está lo que nosotros llamamos el ecosistema del nivel secundario, que es como un círculo un poco más amplio, que son todos los que miran y hablan y opinan y dicen cosas del secundario. Yo ahora les voy a mostrar la siguiente imagen, van a ver ese mundo. Pero esos son bastante más que los que les dije recién. Y tienen peso sobre la escuela. Y se ocupan del tema. O sea, no es que no tienen nada que ver. Por ejemplo, a ver, el equipo de la DSIE es parte de ese ecosistema en este nivel, no está en la escuela. Y tiene mucho peso, el CODICEN no está en la escuela. Y tiene mucho peso en lo que pasa en la escuela, pero no está ahí. ¿Sí? Las organizaciones sociales, nosotros no estábamos en la escuela. Pero estamos hablando de esto, operando sobre la escuela, haciendo cosas con la escuela. Entonces no era menor. Y finalmente la sociedad en general. Entonces cuando hablamos de causa, nosotros teníamos que pensar
que la causa tenía que ser de todos, pero con mayor intensidad de acuerdo a más centro uno está, no al revés. Si la transformación de secundaria le importaba más a la sociedad en general que a los docentes o a los estudiantes, estamos en el horno. Tiene que ser al revés. Tiene que interesarle más a los que están ahí, a ustedes. A ustedes digo los referentes de las escuelas más que a los de la sub-10. Y a los de la sub-10 más que a los de la dirección. Y a la dirección más que al Codicen. Y al Codicen más de no sé quién, alguien que esté por acá que no tenga nada que ver con eso. A todos les tiene que importar, pero no igual, al revés, más, se entiende esto, ¿eh? Y a veces uno se confunde y la da vuelta la tortilla esta y no funciona. En esta línea, nosotros armamos allá abajo una organización, que es la fundación que dirijo yo, como una herramienta nada más, como una herramienta que permita trabajar estas cosas, porque necesitamos cierta institucionalidad. Pero para nosotros no es tan importante, porque lo importante es esta causa, y no la institución. Y esto no es una manera de decir, es verdad, se los aseguro. Casi le diría que no tenemos casi agenda propia más que tratar de trabajar esto. Y para nosotros esto ha sido muy importante, porque nos despoja de estar preocupados por la fundación en sí misma, y por la organización, y por sus cosas. Bueno, les hablaba antes del ecosistema educativo. Ahora no lo van a poder ver mucho porque está complicado. Pero en ese círculo por afuera azul están todos los que algo tienen que ver con la escuela. Y miren, les voy a empezar a leer de arriba. Docentes y directivos, sindicatos docentes, estudiantes y centros de estudiantes, padres y madres de familia, funcionarios públicos de la educación, académicos, las universidades, investigadores, etcétera, empresarios que tienen algo que ver con la educación o que dice que les interesa, organización de la sociedad civil que participan en temas educativos, ya sean abajo, en el medio o más arriba, medios de comunicación que hablan de educación, muchos diarios tienen áreas, periodistas especializados en educación, organizaciones internacionales que toman el tema de educación, OEI, UNESCO, bla, 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 bla. Legisladores, las comisiones de las cámaras de diputados, senadores, representantes, las áreas educativas que tienen los partidos políticos, que tienen áreas de educación, las iglesias y credos que también tienen cuestiones de educación. O sea, el mundo que se ocupa de la educación son un montón. Y opinan, dicen, hablan. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo primero que hicimos fue empezar a hacer reuniones con cada uno de esos cuadraditos, jornadas de un día, de 2 días, por sectores, por cuadraditos, pero con gente, por ejemplo, de todo el país. Llamábamos chicos de centros de estudiantes de todo el país, llamábamos gente de empresarios, de empresas importantes, llamábamos a todas las universidades que hablaban del tema de secundaria. Lo llamamos al equipo de Flavia Terilla, o sea, todos los investigadores que estaban con eso. En algunos casos era la primera vez que se juntaban entre ellos. En muchos casos, lamentablemente. A los sindicatos. En Argentina tenemos varios sindicatos importantes, pero trabajar el tema de la secundaria no era lo común, o sea, como tema específico. Bueno, lo empezamos a hacer. Con las asociaciones de cooperadores, que acá tienen otro nombre, que no me acuerdo cómo se llama, que son los papás y mamás o las familias, ¿va? ¿Cómo se llaman? Bueno, todas esas asociaciones, cada uno por separado primero, o sea, por sector, y le hacíamos 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿usted piensa que tiene que cambiar la secundaria? Y segundo, ¿qué harían para cambiarla? Así de fácil. A los académicos se la hicimos un poco más fina la pregunta porque parecía demasiado sencilla para un investigador, pero era la misma pregunta. Todo lo sistematizamos, lo escribimos, lo registramos de una forma increíble. Y de todo ese proceso se juntaron 800 propuestas de transformación. Yo les decía, primero hicimos estas reuniones por separado y después los entramos a mezclar. Hicimos 2 encuentros nacionales con todos mezclados, que fue una sorpresa porque estaban
desde los máximos dirigentes del sindicalismo docente de Argentina hasta empresarios importantes, hasta algunos ministros, había varios ministros de las provincias, con los chicos de los centros de estudiantes, con los delegados de los padres, una cosa bastante rara, pero hablando todos de la secundaria porque todos habían hecho el proceso previo. Cuando terminó todo eso y recogimos todas las preguntas, todas las sugerencias, todas las propuestas, nos pusimos a ordenar. Hicimos un trabajo de clasificación muy fuerte. Y de ahí surgieron las 8 banderas para la transformación de la escuela secundaria. Cuando terminamos de hacer ese orden, lo fuimos a chequear con los principales referentes de todos estos sectores para que estuvieran de acuerdo. Cuando empezamos esa síntesis eran 6 y después de esa consulta segunda o tercera o cuarta, ya no me acuerdo cuánto, llegamos a 8. Pero en esas 8 acordamos que por ahí había que trabajar, como 8 ejes de trabajo de la escuela secundaria en Argentina. Después se les voy a explicar cuáles son cada una de ellas. Pero cuando llegamos a las 8, y que era un acuerdo, definimos para la continuidad, que es lo que estamos haciendo en todo este tiempo, 3 líneas de acción. Perdón, ahora ¿dónde tengo que ir? A ver. Fue más fácil de lo que creí. Unos niveles de trabajo. Lo primero fue, ustedes saben que el sistema educativo argentino está organizado por provincias, 24 jurisdicciones provinciales, 23 y la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces, primero fue empezar a trabajar con cada jurisdicción a ver de qué manera en sus propias provincias estaba teniendo en cuenta esas 8 banderas. A ver qué estaba pasando con eso. Primer trabajo con esos equipos, como si acá fuéramos a hacer eso con el Consejo de Secundaria, sería, Ana, algo así. Entonces íbamos y le preguntábamos, a ver, que ellos nos conocían ya, ¿cómo está pasando esto? ¿Qué está pasando con y ellos nos decían, bueno, mira, en estas 2 venimos bien, y Uto, claro, en estas 2 venimos bien, en estas 3 todavía ni empezamos a trabajar, y en estas estamos trabajando, pero no nos va, qué sé yo, así. Pero como para que eso pasara a entrar en la agenda. Era curioso porque algunas provincias, cuando llegábamos, nos decían, no, nosotros estamos trabajando en todas esas banderas y estamos trabajando. Para nosotros era una alegría que nos dijeran, no porque sucediera, sino porque ellos estaban incorporando esto como marco de análisis, que era lo que nos importaba. Bueno, la segunda, dijimos, no hay que trabajar solo con la política pública, hay que trabajar con las escuelas. Y entonces viene todo un trabajo de diseminación y de extensión de esto en escuelas secundarias, que van tomando esto como guía orientativa de la transformación de la secundaria. Y por el otro lado, para cada una de esas banderas que ahora les voy a contar de qué se tratan, seguimos trabajando en forma intersectorial para que cada una de esas banderas tuviera un contenido y una orientación clara y no se transformara en un eslogan vacío que no sirve para nada. O sea, por ejemplo, si vamos a hablar de trayectorias, que es una de las banderas, esto tiene que tener una orientación, porque si no, imagínense, usted todo lo que tiene alrededor de trayectoria, si uno solo le pone acompañar trayectoria y no hace nada, eso puede dar a múltiples interpretaciones. Entonces fue un trabajo, buscábamos los principales referentes de cada uno de los temas, buscábamos escuelas que estuvieran trabajando bien esos temas para darlas a conocer, para sistematizar su trabajo, criterios a las políticas públicas sobre cada uno de esos temas. Bueno, algunos de los logros más importantes por donde vamos en este momento. Lo primero de todo, el Consejo Federal de Educación, que es el órgano superior de la educación de la Argentina, donde están todos los ministros de todas las provincias, aprobó en el año 17 una resolución por la cual impulsa la transformación de todas las escuelas secundarias de la Argentina. O sea, eso es una resolución del Consejo Federal. Y le manda a cada provincia a presentar un plan de transformación de las escuelas.
O sea, esto para nosotros fue un logro gigantesco, porque no existía. O sea, fue que de pronto se transformó en un tema central de la política pública de Argentina, que no era. Después, en todas las instancias se está reconociendo la importancia de la participación de todos estos actores, porque como fue inicial, ahora, por ejemplo, se va a hacer una reunión sobre esto y a veces me llaman y dicen, en la provincia tal, ¿a qué estudiantes podemos llamar que vengan a compartir con nosotros? O los padres de familia, o qué universidad, o dónde. O sea, eso está pasando, como buscando generar espacio participativo donde participen todos y todas. Después, esto de las banderas, se han sumado organizaciones importantes como UNICEF, OEI, UNIPE, que es la Universidad Pedagógica Nacional, UNESCO, Flaxo. O sea, lo estamos trabajando, cada uno va haciendo cosas distintas en su plan y en su cuestión, pero orientado en esta dirección. Y esto me parece un logro muy, muy grande, porque hace que podamos juntar esfuerzos y no trabajar cada uno por su lado. Esta idea de causa saca esto de que esto sea un tema de una organización, sino que sea de todos. Y esto es muy, muy fuerte, porque si no puede ser el kiosquito de alguien por ahí, sonamos. Después, se logró una participación muy fuerte de los gremios docentes en todo el proceso. Varias de las reuniones que hacemos las hacemos en los mismos locales del sindicato, que en Argentina esto no es menor. A partir de la convocatoria de los estudiantes se conformó una mesa nacional y federal de centros de estudiantes para otras cosas, no solamente para esto, que ya está integrada por 17 provincias. Los chicos que impulsaron esto empezaron a juntarse en todos estos procesos, porque no estaban juntándose. Pero esto los convocó y ellos armaron toda esta historia y ya existe eso. Y hay varias provincias, jurisdicciones que están trabajando en procesos de cambio muy interesantes. Cuando ustedes se metan en la página web esa que yo les marqué recién, hay todo un área de contenidos y ahí aparecen, vamos poniendo los principales materiales de las transformaciones que se están haciendo en todas las provincias. Hay un Facebook que también se llama Transformar la Secundaria, en donde todo el tiempo estamos poniendo cosas de las cuestiones que van sucediendo en el país con respecto a la transformación de la secundaria. Así que eso también puede ser interesante si quieren ver. Bueno, vamos a ver las famosas 8 banderas. Y con esa presentación terminamos esta parte y hacemos un corte. ¿Les parece bien? Hasta ahí me siguieron más o menos. Bueno, entonces vamos a ver de qué se tratan estas famosas 8 banderas que acordamos todos que eran las cuestiones que podían generar los cambios que queremos en la escuela secundaria. Fíjense que esto es un tema, porque cuando dice vamos a cambiar la escuela, vamos a cambiar la escuela, pero no la vamos a transformar ni en un zoológico, ni en un supermercado, ni en un shopping, ni en un hospital. O sea, queremos transformar la secundaria, pero queremos que siga siendo una escuela. No es menor esto. Una escuela diferente, pero un lugar donde los chicos aprenden y los docentes enseñan. Perdone que le estoy diciendo una cosa muy obvia, pero a veces cuando uno piensa estas cosas, en el mundo medio snob que tenemos dando vuelta, vamos a cambiar la escuela, entonces vamos a hacer, no sé, las aulas virtuales de internet con un docente que desde no sé dónde le va a enseñar a todo el mundo. No, nosotros no estamos pensando en eso. Estamos pensando en la escuela, porque creemos en la escuela como espacio. ¿Cómo? Sí, pues eso no quiere decir nada. ¿Sabés la cantidad de argentinos que tenemos? Pero no, tampoco aclaro, no es que estemos en contra del uso de las tecnologías, porque ahora vamos a ver, es una de las cuestiones. Pero sí, esto lo digo para imaginar, cuando hablamos de la transformación, no estamos queriendo desarmar la escuela o que desaparezca la escuela. No estamos en la onda Illich, que igual sirve para cuestionar nuestra práctica y todo, pero seguimos creyendo en la escuela, esto lo aclaro. Puede ser muy diferente y ahora vamos a hablar de algunas cosas, pero la escuela. Bueno, empecemos. Primera bandera, equipos directivos conduciendo centros. O sea, nosotros creemos que cada centro educativo tiene que tener un equipo que lo conduce.
Salir de la idea del docente, del directivo héroe Superman arriba de la estatua, ¿vieron ahí? Es el director maravilloso. Eso es de la CNN, compañero. No. Nosotros queremos que haya un equipo directivo que lleva adelante un proyecto educativo común y lo sostiene. Y que si cambia uno porque él tiene licencia, se enferma, se muda, se jubila o va al Codicen, la escuela sigue con una línea porque es un proyecto educativo compartido. Y las decisiones se toman en equipo. Para nosotros es una clave de la transformación de las escuelas. Equipo directivo fuerte trabajando juntos. A veces son los cargos formales y a veces no, porque a lo mejor una escuela tiene un director solo pago, porque es una escuela chiquita. Pero ese director puede tener 1 o 2 maestros que forman parte de su equipo en la práctica, en la realidad. A veces hasta alguien que no es maestro, puede ser algún padre, alguno de la cooperadora. En algunos casos puede ser hasta algún estudiante que forma parte de ese círculo. Pero equipos, sí. ¿El proyecto? Sí, claro, vas a ver ahora a dónde vamos. Bueno, entonces esa primera bandera. No me quiero alargar muchísimo, si no ustedes se van a cansar. Tienen derecho a cansarse porque... Segundo, la idea de es necesaria la concentración horaria de los docentes en los centros. Yo no conozco en esto en Uruguay, no hablé mucho con los compañeros de este tema, pero en Argentina el tema del docente taxi es una cosa muy grave. ¿Acá también? Bueno. Eso para la secundaria es como una cosa que va en contra de... O sea, nosotros necesitamos un docente comprometido con la escuela y con los pibes y con la historia y con el barrio. Si tiene 17 escuelas, bueno, exagero, tiene 4 escuelas, 5 escuelas en donde trabaja, es muy difícil. Puede ser algún maestro de taller específico que tenga un saber muy especial y que pueda rotar más. Pero la mayoría de los docentes que están con los pibes y pibas todo el día tienen que estar ahí. Y para poder acompañar. Entonces hay que concentrar horas. Y eso implica cambiar cosas. Cambiar cosas de currículum, adaptar cuestiones. No es fácil esto. Pero sobre esto estamos trabajando en este momento con los gremios bastante fuerte. Porque es uno de los temas críticos. Sin eso es muy difícil. Pero esta es otra de las banderas de la transformación. También el hecho de todos los cargos, más allá del docente que da clase, que están en la escuela. Los gabinetes, los equipos de apoyo, los referentes, los adscriptos, bueno, no sé, cada lugar tiene sus nombres, pero eso también. Y el otro tema, las horas institucionales. Nosotros creemos, voy a decir algo que yo ya ahora me animo a decirlo en todas partes, alguno coincidirá, le parecerá mucho, poco, pero un docente más o menos tendría que tener un 25% de su tiempo no al frente de grupo, sino para planificar, para trabajar, para organizar. El cálculo, yo he consultado con muchísimos docentes. A algunos les parece poco, a otros les parece mucho. Pero en un promedio yo digo eso por lo menos para que me discutan a alguien y me digan, no, que sean 30 o que sean 15. Pero por favor, esto tiene que suceder. No, la escuela secundaria sin eso no puede funcionar. ¿Cómo trabajás con otros? ¿Cómo armás equipo? ¿Cómo planificás con otros? ¿Cómo acompañás? Claro, uno lo hace después militantemente, por su cuenta, pero la política pública tiene que decidir cómo funciona. Entonces, este es otro tema. Estas cosas que le digo no son cosas que se me ocurrieron a mí, por favor. Las escuchamos de consultar a todos los que le dijimos. Por eso tiene mucha fuerza, porque no es mi opinión. Yo no fui ahí con una agenda armada. Fui en una hoja en blanco y se los digo de verdad. Fui a escuchar. Y Ana, que está acá y me vio estos días, sabe que escucho. De verdad. Entonces, esto pasó. Por eso todo el mundo lo aceptó, o la gran mayoría, por supuesto no todos, pero muchos. Entonces yo cuando hablo de esto lo hago con toda mi pasión, pero no son mis ideas, es lo que surgió. Sí, por ejemplo, esto del 25% lo digo yo, porque los gremios no lo pueden decir muchas veces. Porque si dicen 25 hay gente que les dice, no, tienen que decir más. Y siempre tienen que decir más. Entonces no, es difícil que lo diga, pero alguien lo tiene que decir.